tardes, bienvenidas y bienvenidos en una tarde inhóspita, pero que bueno, da ganas de estar reunidos adentro, aunque sea dentro de la casa de Alicia virtual, a este segundo encuentro del ciclo Paz Ferreira Facetado, a 150 años de su nacimiento, ciclo de homenaje al filósofo uruguayo, organizado por las inspecciones de filosofía, de inglés, de literatura y de idioma español de la Dirección General de Educación Secundaria, con el apoyo de nuestra dependencia cultural. Es un gusto para mí, profesora Beatriz Miranda, docente de literatura, especialista en historia del arte y patrimonio, integrar el equipo de esta dependencia cultural, Cátedra Alicia Goyena, la Casa de Alicia, como nos gusta nombrarla, y haber recibido la propuesta de las inspecciones de que justamente este encuentro en torno a la figura de Paz Ferreira, desde tan diferentes miradas, se fuera albergado por nuestra casa. Así que un placer para nosotros recibirlos nuevamente y disfrutemos de esta tarde, aunque el viento sople. Le doy ahora la bienvenida y la palabra a la Inspección de Filosofía. Están presentes los inspectores Lilian García y Alejandro también Villagrán, así que les cedo la palabra a cualquiera de los dos, y antes quiero de cualquier manera, aunque adelantándome como siempre, darle una vez más la bienvenida a Ana y a Yamandú, que son los encargados del encuentro de hoy. Una alegría para nosotros recibirlos, y también a expositores de otras de las jornadas, como Amy, a quien estoy viendo por allí. Muy bienvenida, Amy, de nuevo. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Buenas tardes para todos y para todas. Desde la Inspección de Filosofía nos sentimos muy felices de poder estar en este segundo encuentro, en este ciclo que dimos a llamar Paz Ferreira Facetado, como decía Beatriz, en conmemoración de estos 150 años de este filósofo latinoamericano, este pensador, este representante de una generación del 900 que mucho nos dejó, y que desde estas diversas miradas, con estos encuentros y diálogos interdisciplinares, queríamos traer para pensar con ustedes, para analizar juntos, para pensar juntos este Paz Ferreira hoy. Sin duda que los aportes de Paz Ferreira fueron múltiples en torno a la realidad y a su necesidad de buscar de alguna manera organizarla a través de la lógica, la psicológica, pero hizo también aportes en torno a conceptos de la ética, y sobre todo como educador no se desprendió nunca de ese lugar de educador para transmitir su pensamiento filosófico, que bien profundo es y bien reconocido está a nivel mundial y también regional. Así que un gusto. Muchísimas gracias a los ponentes de hoy, que sin duda van a ser de este encuentro un encuentro más muy valioso para nosotros. Así que gracias a Ana, gracias a Yamandú, gracias a todos los docentes que se pudieron conectar y pueden estar hoy y hacen posible que este encuentro se vuelva más rico. También a nuestra profesora de apoyo, Alejandra Iriarte, que va a ser nuestra moderadora en la tarde de hoy. Así que le doy la palabra al colega Villagrán para que les pueda saludar y dedicar unas palabras. Buenas tardes, no sé si me están escuchando. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, bien. Alejandro. Tuvimos unos problemas técnicos, por eso no pude prender la cámara, pero de todos modos quería estar con ustedes, en modo que fuera, porque nosotros desde febrero hemos pensado estas actividades con Lilian y nos hemos sentido convocados justamente por estos 150 años de nacimiento de nuestro filósofo quizás más conocido. Y yo, pensando en esto último, me pregunto, cuando nosotros hicimos este llamado a todas las asignaturas, a todas las inspecciones para participar de este ciclo, ¿quién llama a quién? ¿Nosotros llamamos a pensar sobre Paz Ferreira o es Paz Ferreira quien nos interpela en nuestro presente? O sea, todo llamado
Es un llamado que escapa a nuestro yo, a nuestro solipsismo, a nuestro individualismo. La filosofía es un llamado, pero ¿de dónde y para qué? Ya decía Heidegger que la filosofía es un llamado desde el interior, en ese sordo toque de campanas que nos lleva a preguntarnos la primera pregunta, la pregunta esencial, ¿por qué el ente y no más bien la nada? Pero al mismo tiempo, toda pregunta, desde que se hace estas primeras, ¿qué has hecho con tu hermano? Esas preguntas que nos interpelan, que nos llaman, y hoy Ferreira nos llama a nosotros, y nosotros llamamos a Ferreira. Y nosotros llamamos a ustedes, y ustedes también nos están convocando a nosotros. En definitiva, la filosofía es un llamado para ser una comunidad, para escapar del yo, para hacer algo más que el yo, para ser nosotros, para preguntarnos, para extrañarnos, para salir fuera de nuestros límites y poder comprender que el ser, en definitiva, es un devenir, es una dialéctica, y continuamente nosotros a través de la cultura estamos haciendo hablar a aquellos que perdieron su voz y al mismo tiempo ellos nos hacen escuchar a aquello que quizás dijeron y no lo hemos entendido todavía. Y cada época es una nueva comprensión de los mismos autores, y al mismo tiempo los autores desde el pasado construyen cada vez más otro presente distinto. Así que muchas gracias a todos, y le pasamos ahora la palabra a nuestra moderadora, que es la profesora de horas de apoyo técnico, Alejandra Iriarte, y muchas gracias como siempre al doctor Yamandú Acosta y a Ana Dúe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro. Buenas tardes a todas y todos en esta tarde que es bastante particular por todo el viento y por todo lo que está aconteciendo alrededor. Por eso sé que hay muchos profesores y profesoras que están teniendo problemas de conectividad como para poder integrarse a esta reunión. Agradecemos profundamente a todos aquellos que están participando de esto, agradecemos a Ana, agradecemos al profesor Yamandú por participar, agradecemos por supuesto como siempre a la cátedra, a Beatriz y Marta por su amabilidad y por su profesionalidad al momento de realizar todo este tipo de tareas. Y primeramente lo que voy a hacer es plantearles cómo va a ser el funcionamiento de esta actividad. ¿Sí? La profesora Dubé va a exponer durante aproximadamente 20 minutos. En el momento donde la profesora Dubé está exponiendo, ustedes perfectamente pueden realizar cualquier tipo de consultas, comentarios en el chat. Yo voy tomando nota y después se los traslado a ellas como para poder generar luego de la participación de ella algún tipo de intercambio. Lo mismo va a suceder cuando participe el profesor Yamandú Acosta. Esto mismo se aplica también para aquellos que están participando desde YouTube. También pueden plantear sus dudas, sus consultas, que llegaremos a ellas a partir de Marta o de Beatriz y serán trasladadas a los ponentes. ¿Sí? La profesora Ana Dubé muy generosamente participa con nosotros, ella vive en Sauce, trabaja en el Liceo Sauce 2, es profesora de filosofía desde el año 93, es magíster en filosofía contemporánea por la UDELAR, la Facultad de Ciencias de Humanidades y Ciencias de la Educación, con un posgrado que culminó con una tesis sobre la pedagogía de Ferreira en relación a su filosofía, y cuyo tutor fue el profesor Yamandú Acosta, nuestro posterior ponente en realidad, o sea que esto es como muy interesante, va a ser muy interesante el intercambio entre ellos también. Es una profesora activa en las asignaturas de teoría en las asignaturas de teoría del conocimiento de epistemología y filosofía de la educación. Actualmente desempeña su tarea en formación docente en el IPA y en el IFD de San Ramón. Le damos la palabra a ella y les invitamos a todas y a todos a que escriban en el chat todas las dudas que les generen, las inquietudes, para después transmitirle a la profesora Dubé cuando ella finalice su ponencia. Muchas gracias a todos, y Ana, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación, gracias a todos los que están acá compartiendo este rato, este encuentro. Debo decir que estoy en el Liceo de Sauce en este momento, y conmigo hay compañeros, o sea que también hay calor humano, hay comunidad. Y bueno, agradecer a la dirección del liceo, a la dirección de la cátedra Alicia Goyena, a la inspección que me convocó para estar acá. Y bueno, voy a compartir algunas de las ideas que me parecieron que
podían ser fundamentales y buenas para interpelarnos sobre fundamentalmente la pedagogía de Bas-Ferreira. Carlos Bas-Ferreira fue un uruguayo dedicado a pensar cuestiones de enseñanza en todos sus niveles, primaria, media y superior. Dedicó su vida a la educación del país, tanto desde el ejercicio de variadas funciones en los diversos subsistemas, como en la propuesta de ideas concretas e interpretación crítica de prácticas y teorías pedagógicas en boga, divulgadas en las numerosísimas conferencias que pronunció durante poco más de 40 años como maestro de conferencias. Sabemos que en 1913 una ley especial creó la Cátedra Libre de Conferencias, designándolo para ocuparla por tiempo indeterminado y sin limitaciones, a la que se dedicó hasta su muerte. Si bien la obra de Bas-Ferreira ofrece una constelación de ideas fermentales, me voy a centrar en algunas que funcionan como criterios directrices para transitar una educación filosófica. Entiendo que la mayoría de los compañeros que están presentes son profesores de filosofía, entonces, aunque la educación filosófica trasciende completamente la enseñanza de la filosofía, ¿no? Él se excusa por su magro aporte a la filosofía, aduciendo su entrega a la educación del país. Yo creo, como otros, como Arnau, por ejemplo, que el Bas-Ferreira educador no se puede explicar sin el Bas-Ferreira filósofo, por más que éste haya vivido al servicio de aquel. El educador ha estado constantemente inspirado y sostenido por el filósofo, pero a su vez su filosofía tiene sentido, la filosofía bas-ferreiriana, si es practicada. La educación es el lugar óptimo para que se transmita y se viva esta filosofía. Yamandu Acosta, que también le agradezco públicamente, porque la verdad que la tesis y haber podido culminarla, él tiene mucha responsabilidad. Inspirado en Kant, dice algo muy claro y aplicable en este caso. Dice, filosofía sin educación es vacía, educación sin filosofía es ciega. Bueno, yo voy a comenzar recordando la que es quizá la idea más conocida de Bas-Ferreira para las y los profesores de filosofía, que es la distinción entre dos modos de pensar. Bas-Ferreira reconoce dos modos de hacer uso de una observación justa, dice él. Uno de ellos consiste en utilizar la observación obtenida, el aprendizaje obtenido en una situación, como un sistema de decodificación para cualquier caso similar en el que nos hallemos. El otro, la otra forma de pensar, es transformar esa observación en una idea para tener en cuenta en situaciones similares. Similares porque no es posible la existencia de dos situaciones idénticas, dadas las singularidades propias de cada una en sus contextos. Si bien Bas-Ferreira no descarta por completo el método sistemático, conveniente en el área de matemática, por ejemplo, advierte que su aplicación, más allá de la matemática, conduce a un resultado fatal, por falseante, simplificador y muchas veces por eso mismo injusto. Es interesante reconocer que cada uno de estos modos de pensar se corresponde con un estado de espíritu. El primero, el de pensar por sistemas, ¿no? Aplicar esa idea que me dio resultado una vez, cada vez que surge una situación similar, produce la sensación de seguridad, es más económico, pero, dice Bas-Ferreira, pensamos con una sola idea, sistematizamos falsamente y caemos fatalmente en el error. Tan perjudicial es que no solamente nos lleva a juzgar mal, a equivocarnos, sino que también produce una especie de ceguera. Y él dice así, la que impide observar la misma realidad aunque nos rompa los ojos. O sea, es el sistema que está pensando por nosotros y nos muestra lo que el sistema puede mostrar, inhabilitando otras comprensiones. Mientras que el hecho de quedarnos simplemente con una apreciación, con una idea que reservamos para tener en cuenta, produce un estado de espíritu incómodo, ¿no? Pero es mucho más acertado porque nos deja la posibilidad de utilizarla en situaciones análogas, pero siempre reflexionando, sin suprimir lo que tiene la situación nueva de particular. Bas-Ferreira, al dirigirse a educadores, afirma que si se quiere enseñar a pensar mejor, se debe suprimir la fórmula, analizar cada caso, evaluar, tener en cuenta la experiencia pasada.
El educador debe enseñar a pensar, y esto significa enseñar a apreciar la incertidumbre, el riesgo, el trabajo de considerar una y cada vez. Es cierto que cuando nos quitan la fórmula sentimos que quedamos como desarmados, parece que perdimos. Y él afirma, en realidad debemos sentir justamente lo contrario, que ganamos, porque estamos enseñando a pensar. Bueno, en congruencia con la idea anterior, coloca la discusión en un lugar central en el aula. La discusión es valiosa, y voy a citar, en tanto que se razone y se discuta para averiguar la verdad, no como discuten ordinariamente los hombres, esto es, para triunfar. Es condición de la buena discusión que los dialogantes no participen desde el pensamiento unilateralizado por un sistema. La buena discusión es aquella que el docente propicia para que el grupo de estudiantes busque la verdad a través de ella. Es necesario partir del reconocimiento que quien discute mejor, entre comillas, no es quien impone su razón, sino quien acompaña a los buenos argumentos racionales guardándose de falacias, con el sentido auxiliar de la lógica y con el fin sincero de encontrar alguna verdad. Él dice así, deberíamos pensar algo así, entonces la cita dice, cómo las instituciones de enseñanza deberían acostumbrar a discutir a los alumnos, cómo deberían hacer precisamente lo contrario de lo que suelen hacer, y en lugar de enseñar a los discípulos a sostener cada uno una tesis dada y a combatir la de los otros, deberían enseñarles a buscar la verdad sobre un punto y a discutir en otro espíritu, que el que no solo se tolera, sino que a veces hasta se provoca artificialmente en las discusiones de clase. Encontramos el elemento sustancial entonces del aula filosófica de Ferreira, que es el diálogo. Un intercambio horizontal que ponen en juego sujetos conmovidos que buscan respuestas sinceramente. Este elemento es crucial para la práctica filosófica genuina en el aula, que no se reconoce por el propósito de formar buenos oradores, expertos en el arte de persuadir, o grandes razonadores que arrasan con cualquier idea opuesta a la suya, porque tienen la razón, en tanto el otro se queda sin ella. La discusión en el aula es estimada por Ferreira como metodológica, pero también como objeto de estudio. Esta modalidad, entiende Ferreira, debería trascender las clases de filosofía, puesto que en cualquier área del saber hay oscuridades, sobre todo si se profundiza en ellas. Hay una metáfora epistemológicamente muy fuerte que él propone, que es la del mar, en relación a qué podemos saber las personas, ¿no? Entonces él dice que el conocimiento humano es como un mar, donde se puede ver la capa superficial, que es la que da la luz del sol. Esa es la que se ve con claridad. Los rayos llegan, pero la visión va disminuyendo en la medida que nos vamos sumergiendo, ya en lo profundo no se puede ver nada, ¿no? Él ubica en la profundidad a la metafísica, donde hay oscuridad, y donde hay oscuridad solo queda hacer silencio. No es porque sea escéptico, Ferreira no es un escéptico, él habla de una especie de sinceridad epistemológica, ¿no? Él rehuía a pertenecer a cualquier ismo, no se sentía reconocido con ninguna corriente, ningún sistema cerrado. Y voy a citar. Pero sobre todo, el efecto principal que debe buscarse es suscitar el espíritu filosófico, la crítica, la sinceridad de la posición mental, la completa sinceridad, saber qué es lo que se ignora, saberlo y sentirlo, y hasta aprender a ignorar, que es más difícil que aprender a saber. Voy a cerrar acá, ¿no? Sobre dos formas de enseñar. Él se refiere a cuestiones pedagógicas, se habla de la pedagogía. Nosotros hoy capaz que a este tipo de apreciaciones les llamamos didácticas, ¿no? Él dice que no existen en la pedagogía reglas generales que se puedan seguir deductivamente, porque la pedagogía no es una ciencia, pero ofrece algunas ideas normativas, y Ferreira evalúa aquellas que considera que han marcado tendencia en pedagogía. Son la idea de escalonamiento y la idea de penetrabilidad. Las dos se relacionan con la elección de contenidos a ser enseñados y metodología para hacerlo. Con el surgimiento de la pedagogía moderna y la universalización de la escuela, se observaron ciertas regularidades y fueron dando lugar a leyes del desenvolvimiento mental,
y se comenzó a instalar la práctica de la preparación de la materia pedagógica, de forma tal que sea asimilable por los niños de tal o cual etapa evolutiva. Esto vale también para adolescentes. Esta materia preparada, peptona, ¿por qué? Porque es digerible sin mayor esfuerzo, conlleva el riesgo de la pérdida de la calidad de la enseñanza. El supuesto básico del escalonamiento consiste en considerar que el mejor procedimiento didáctico es el de adaptar la materia de aprendizaje de acuerdo a quienes vaya dirigida. Pero esta materia no posee profundidad. Se presenta, se comprende y ya no genera ningún otro tipo de interés. Ferreira denomina esto materia en un plano. Alimenta en un momento, pero no posee propiedad fermental. Se trata de textos preparados para cada etapa del desarrollo en base a los aportes de la psicología, manuales, por ejemplo. Sin embargo, existe otra clase de materia pedagógica que sí posee profundidad. Esta se aborda en varios planos y es materia de formación permanente. En ella siempre se puede descubrir algo más, es fermental y su acción es estimulante. Cita. Pues bien, si en la edad en que la mayor parte de las personas está, ¿se me escucha bien? Porque me puso un cartelito de que es inestable, ¿sí? Bueno, si la edad en que la mayor parte de las personas no han sido sometidas todavía a la enseñanza reglada, y si en la edad en que la mayor parte de las personas dejan ya de ser sometidas a enseñanza reglada, sí, antes de la pedagogía y después de la pedagogía, la penetración de lo parcialmente inteligible es el medio de adquisición más poderoso, más constante y más fecundo, sería extraño que hubiera una edad en que ese proceso perdiera su importancia, y sería incomprensible que el arte de enseñar, que la pedagogía, pudiera prescindir de tenerlo en cuenta. Dice que un niño que solo ha accedido a manuales será una persona a la que seguramente se le ha estrechado el espíritu. Manuales no es que sean malos, pero son altamente insuficientes. El que ha tenido la suerte, esto lo dice así, el que ha tenido la suerte de no haberse instruido en forma exclusivamente reglada, recuerda siempre la acción excitante, fecunda, producida en su espíritu por obras que dentro de cierto criterio un poco estrecho, que no deja de ser común, nadie se atrevería a dar a un niño por temor de cometer una terrible herejía pedagógica. Lo que no puede ser comprendido en su totalidad es más fiel a un conocimiento de lo real. Excita la curiosidad generando deseo de investigar, produce conciencia de lo que se ignora. La peptona pedagógica debilita, y esto es un riesgo para la especie. Es así que defiende el valor formativo de la materia pedagógica parcialmente inteligible, no ininteligible, pero sí que haya un resto, algo que no termina de comprenderse, que estimule la investigación, lo que mostrará al educando la verdadera filosofía o ciencia y percibirá que la simplificación es una simplificación y le permitirá experimentar la existencia de lo que no se entiende y el respeto por lo que no se entiende. Esto último son sus palabras. El estado de semi-intelección es uno de los fines de la educación. Enseñanza de la filosofía, un trabajo que presenta Ferreira para proveer el cargo de la Cátedra de Filosofía en 1897, y bueno, defiende que la idea, que la filosofía es buena en sí misma, y dentro de los beneficios señala, voy a leer una cita, primero que todos, abrir el espíritu, ensancharlo, darle amplitud, horizontes, ventanas abiertas, ponerle penumbra, que no acabe en un muro cerrado, que tenga vistas más allá de lo que se sabe, de lo que se comprende totalmente, entrever, vislumbrar y todavía sentir, adivinar, más allá de esos horizontes lejanos y apesadumbrados, la vasta inmensidad de lo desconocido. Uno de los valores que le reconoce, más apreciado por Ferreira, consiste justamente en su naturaleza. Sostiene que, cita, el carácter desinteresado, no utilitario de esta clase de enseñanza constituye una de sus mayores recomendaciones. En las reflexiones sobre la enseñanza secundaria se indigna ante las objeciones que se le realiza a la existencia de algunas asignaturas como filosofía en el plan de estudios porque carece de valor instrumental. La enseñanza de la misma es fermental, posee una función excitante en la medida que estimula a pensar, sobre todo en la adolescencia, etapa óptima para ello.
La filosofía forma y perfecciona el espíritu crítico, aquel que analiza, manifiesta, discierne. La filosofía además otorga a quienes la incorporan una perspectiva panorámica, lo que le permite al estudiante concebir las grandes regularidades, las relaciones entre los conocimientos, los vínculos, más allá de los esquemas disciplinares que se organizan como asignaturas para enseñar. Dice una cita: desde donde se ven borrarse las fronteras, en parte artificiales, que establece la clasificación entre diversas ciencias, y las más artificiales todavía, que las necesidades de la enseñanza establecen entre materias o asignaturas. Dice Baferreira que se debería proscribir del aula de filosofía la enseñanza dogmática, lo memorístico y la discusión para triunfar más que de ninguna otra aula. Bueno, y hay como cierta tendencia en el ser humano, naturalmente, hacia prácticas inútiles, y bueno, la filosofía también en ese sentido es inútil, en el mejor sentido, y por suerte. Después, mirando un poco hacia adentro, como disciplinas filosóficas que trabajamos en el aula, la lógica y la moral son dos dimensiones que Baferreira concibe articuladas, y de gran importancia formativa para el individuo. Con respecto a la lógica, voy a leer una cita, dice: del mismo modo que hay dos maneras de estudiar, por ejemplo, zoología: uno, estudiar los animales vivos; otro, estudiarlos embalsamados o clavados en un alfiler. Así también hay dos modos de estudiar lógica. Los tratados de lógica estudian, podríamos decir, los errores muertos y embalsamados. En realidad ni siquiera estudian los errores muertos, estudian la lógica como se estudiaría la zoología sobre esos animales de cartón o cera que se construyen para ciertos museos pedagógicos. Estudia esquema de errores, estudian, si ustedes quieren, los errores tales como deberían ser. Estudian las equivocaciones de los hombres tales como deberían ser si los hombres se equivocaran con arreglo a las normas de la lógica, que hasta eso ha llegado. Ferreira entiende que tiene sentido la enseñanza de una lógica viva, que analiza el lenguaje develando confusiones que impiden verdaderas discusiones o la comprensión adecuada de los problemas. Por ello, el perfil de clases que propone combina los elementos teóricos con análisis de caso. Por ejemplo, reconocimiento de argumentos, comparación y evaluación de argumentos opuestos, detección de falacias. El propósito último es el de racionalizar un instinto especial formado por el ejercicio. Este instinto que usamos para detectar ciertos tipos de paralogismos. Quienes lo desarrollan especialmente son aquellos que se ocupan del modo en que los hombres piensan y sobre todo de los diversos modos en los que se equivocan. Se trata de un instinto, y esto son palabras de él, que unos tienen en mayor y otros en menor grado. Él le denomina sentido hiperlógico, que actúa conjuntamente con el raciocinio. Otra de las grandes ideas que me interesaba también compartir es la de sinceridad en la clase de ética, ¿no? Además de la sinceridad epistemológica, la ética. Señalamos antes entonces la recomendación de una actitud sincera, coherente con su concepción epistemológica, ¿no? Entonces ahora vale nuevamente como la actitud del docente en una clase de ética. Yo voy a decir moral para respetar la terminología de Baferreira, pero nos entendemos. Sostiene que la clase de moral debe estar orientada por dos intenciones: enseñar y hacer sentir. Para que haya moral realmente, para que esté viva en una clase, los sentimientos deben estar activos. La mala moral, y por tanto la mala clase de moral, es aquella que, presentando una fórmula desde la perfección de la teoría, embota los sentimientos, porque justifica y no permite sentir el conflicto y la imperfección de toda solución normativa. Moral estupefactiva le llama esta última, envenena el alma. Por eso un profesor que no da fórmulas morales definitivas, que no puede explicarlo todo desde un libro y lo reconoce, haciendo sentir esa impotencia en sus alumnos, es un buen profesor de moral, porque crea moral viva, intensifica los sentimientos morales, o al menos no los desactiva. En palabras de Baferreira, la enseñanza hecha de esta forma
inspirada por dos ideas fundamentales, la sinceridad y la excitación fermental, aunque sea menos ambiciosa que la moral beatamente optimista y ficticiamente formulable, es la que puede atacar, morder mejor en las almas. La otra generalmente resbala por el espíritu sin atacarlo, sin impresionarlo, como sin tocarlo, o bien se queda en una parte superficial del espíritu, bien sistematizada y favoreciendo más bien la tendencia que debe evitarse en la enseñanza de la moral como el mayor peligro, a saber, la disociación entre nuestra moral profesada y nuestra conducta. El discurso rígido, el discurso grandilocuente, no levanta la conducta, porque la mayoría de las veces es así a costo de escindirse de la misma. La imagen a la que recurre Baferreira en este caso, para ilustrar la división, es la del globo aerostático, que sube alto porque no carga con el cesto, mientras que el globo que levanta el cesto ya no puede ir tan arriba, o sea, la prédica no va tan arriba. La razón fundamental por la cual muchos hombres mantienen un rígido discurso moral es, según el filósofo, la separación con la práctica vital de ese discurso, lo que va a redundar en intolerancia. Demanda una enseñanza de la moral que evite caer en el infantilismo pedagógico, el que produce la disociación psicológica entre esto que decíamos, entre la moral profesada y la moral vivida. Entonces, una cita. La mayor parte de la acción posible se pierde si las historietas pueriles sobre niños buenos y malos, las historietas sobre libros de lectura, constituyen el único material, si se sigue, por funesto error, recurriendo a ellas después de alcanzada la edad en que ya pueden morder en las almas los grandes ejemplos de la moral real y viva. Los niños tienen que penetrar la moral de los hombres, y este es el único modo, si alguno hay, de crear y mantener, hasta donde es psicológicamente posible, la relación entre el conocimiento y la acción, y evitando, o por lo menos no estimulando artificialmente, esa disociación que crea una especie de órgano intelectual de moral escolar, una sistematización de juicios y respuestas, todo eso sincero, pero separado, sin acción sobre la personalidad vital que siente y obra. El docente aquí se trata fundamentalmente, ahora de profesor de secundaria, no debe tener miedo a destruir ilusiones. Existen ficciones que los adultos hemos creado para los niños y son muy nocivas, dado que forman para la desilusión. Por ejemplo, la ficción de la justicia forzosa, la creencia que el mal paga y el deber es recompensado forzosa e invariablemente. Todas las ficciones deben ser puestas como objeto de análisis crítico en un diálogo, en una clase de ética. Es consecuente con esta concepción ética y pedagógica la recomendación de la práctica de la discusión. En este contexto, las discusiones entre alumnos resultan fermentales, activan los sentimientos morales y estimulan al docente. La moral que circula de ese modo en el aula es verdadera. Por otra parte, es relevante tener presente que los problemas morales son normativos, por lo tanto no tienen una solución perfecta. Recordemos que la acción moral para Bass, además, es multicausada. Hay muchos motivos o fuentes del buen actuar. Y bueno, me voy a referir brevemente a la evaluación, que es un elemento fundamental en la definición del signo de la educación, de una educación filosófica. Esta va acompañada de ciertas puestas didácticas, pero también de un tipo de evaluación que también sea filosófica. Baferreira señala la rigurosa precisión en evaluación como una falacia. La centralidad de la idea baferreiriana sobre evaluación es la conciencia de que esta es apenas una aproximación simplificada y falsamente precisa de la realidad, que requiere revisarse. No puede ser medición. Justamente uno de los paralogismos que lo ocupan, en lógica viva, de los errores más frecuentes, es la falsa precisión. El espíritu humano desea la precisión y ella es buena, pero cuando es falsa tiene efectos funestos. Entre el ser y el no ser hay todos los grados posibles. A este respecto, el enfoque de Pereda ilumina la riqueza del planteo baferreiriano. En su análisis distingue lo que serían dos actitudes epistémicas. ¿Estamos bien? ¿Me escucha bien? ¿Sí? Se escucha bárbaro. La misionera y la exploradora. La misionera es la actitud de los grandes afirmadores o negadores, mientras que la exploradora es propia de los que tantean, ensayan.
el rigor como criterio formal es un ideal que tiene cabida dentro del primer tipo de actitud, mientras que el rigor, entendido desde una actitud exploradora, consiste en una virtud epistémica atenta a los contextos, dependiente de los contextos, por lo que rigor no se identifica en la mayoría de los casos con una precisión cuasi matemática. La falsa precisión puede ser entonces categorizada como un vicio epistémico causada por el vértigo simplificador. Por otra parte, advierte sobre el uso nocivo de las clasificaciones. Las clasificaciones son útiles en tanto esquemas para pensar. Puede ser ordenador usar clasificaciones, pero nunca dejarse poseer por ellas. Y para cerrar, me gustaría compartir una valoración de Baferreira sobre los docentes de educación media, un poco también como para pensarnos, y voy a citarlo. El profesor, el intermediario, es un mal necesario, y por consiguiente la actitud a tomar no es condenarlo ni eliminarlo, sino sentirlo como tal mal, y procurar reducirlo al grado en que es verdaderamente necesario. Una de las principales razones es la estrechante formación docente, la falta de investigación, la lectura para dar clases y no la lectura de verdaderos libros. El profesor reduce, simplifica los conocimientos. Bueno, dejo acá con esta espina. Pero bueno, me parece que está bueno como para pensarnos y para poder responder un poco desde nosotros a ver cómo valoramos el ser docentes. Muchas gracias. Perdón que se haya cortado. No, muchas gracias, te escuchamos todo, agradecemos tu participación y ahora damos lugar a las intervenciones. Amy Oliver está levantando la mano, no sé si podemos abrirle el micrófono. Está aplaudiendo Amy. Mientras ahí se le abre el micrófono, yo voy a ir leyendo lo que plantea Alexis La Rosa. Dice, los pasajes que eligió Ana son muy valiosos para seguir dialogando y defendiendo la enseñanza de la filosofía. La filosofía siempre interpelada por la denuncia de inutilidad práctica, pero siempre viva por su utilidad y necesariedad para el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y activo. Interpela la apreciación del diálogo que recrea Ana. Gracias, Ana, por la presentación. Eso es lo que te dice Alexis La Rosa. Bueno, gracias a vos. Ami, de pronto tienes que desactivar tu micrófono. Puedes hacerlo tú misma. Ahora sí. Sí, para aclarar, no estaba levantando la mano, sino aplaudiendo por una ponencia muy bien hecha. Muchas gracias, Ana, muchas gracias. Muchas gracias a ti también por estar. Sí, yo me quedaba, Ana, con este último aporte y con la reflexión que hacías acerca de la pedagogía, ¿verdad? Y de mirarnos a nosotros mismos y pensar y dialogar juntos en torno a esta enseñanza de la filosofía que nosotros planteamos teóricamente siempre que buscamos la reflexión, el diálogo, el encuentro, el análisis crítico de los textos, y cuánto se nos dificulta muchas veces en la práctica, en la realidad, con las condiciones, con la realidad de cada uno, con nuestras propias condicionantes y las externas, poder llevar adelante esto que plantea Baferreira, ¿no? Incluso cuando tú estabas allí intentando volver al micrófono, les planteaba a los colegas, bueno, podemos pensar un poquito y dialogar entre la idea que está planteando Baferreira en relación a la pedagogía y cómo concebimos hoy la didáctica o la enseñanza de la filosofía para poder analizar un poco su vigencia o no, según el criterio del cuerpo docente. Tenemos un cuerpo docente además diverso en esta tarde de hoy. También hay colegas de literatura, están las inspectoras de inglés. Este trabajo que ha sido multidisciplinario
nos permite mirarlo de distintas aristas y que también las otras asignaturas puedan decir, bueno, en nuestra disciplina lo vemos de esta manera. Nosotros estamos sumamente acostumbrados a interpelar el aula a través del texto, ¿verdad? Pero muchas veces ese texto, por distintas razones, aparece muy sesgado, muy recortado, muy adaptado, y eso hace que, como tú planteabas, o como lo planteaba de alguna manera, esa mirada se vea interpelada por ese yo que somos nosotros al momento de elegir y qué elegir, ¿no? Y ahí se genera toda una discusión sobre la posibilidad de una real problematización o de dar la libertad para problematizar cuando ya nosotros, a través del manual o a través del texto que hemos tenido que precisar o recortar, hacemos del mismo y ya lo estamos facetando de alguna forma, ¿no? Esa es la idea que quería compartir con ustedes, no sé, lo dejo abierto a la opinión de los colegas y está la mano de Fabiana además levantada. Gracias, Ana. Gracias, Lilian. Le damos la palabra a Fabiana del portal Uruguay Educa. Hola, buenas tardes, compañeros. Yo soy de inglés, referente contenidista de inglés en el portal, y me pregunta entre lo pragmático, y yo sabía muy poco de Eva Ferreira, es verdad, todo lo que he aprendido ha sido una inmersión en estos últimos 2 meses, y la cuestión de la enseñanza de filosofía, que lo he venido conversando con algunos amigos, es ¿por qué no la enseñanza de la filosofía quizás con otro encare, pero desde la infancia? ¿Por qué no nos hemos cuestionado? ¿Por qué la cuestión no la estamos haciendo de eliminarla en vez del cuestionamiento de la indagación, la argumentación, la búsqueda de la verdad? No la pensamos desde la educación primaria. ¿Dónde está la oposición? ¿En la falta de los docentes? ¿En el no creer? Porque yo creo que si uno habla en términos de aprendizajes y de lo que nos generaría eso en el estudiantado, es toda ganancia. Seguramente no sea el estudio histórico de la filosofía o no sea las teorías en sí mismos, sino una filosofía viva, no sé. Es una pregunta que la he hecho con unos compañeros estos días y ustedes que son los expertos, bueno, les tiro la pregunta. Solo Capaz eso, que... no es poco, ¿no? Pero Gracias. digo, Gracias, Fabiana. Y capaz que no soy yo la que tengo que contestar eso, estando los inspectores de filosofía presentes, pero es cierto que Eva Ferreira está hablando de una educación filosófica desde la escuela, viste que bueno, las clases de moral y aprender a argumentar, y ya él lo está pensando desde ese lugar. Y bueno, nosotros tenemos algunas experiencias, incluso en nuestro país, de filosofía con niños. Hay mucha gente formada también acá en Uruguay, pero bueno, las razones creo que trascienden a los docentes de filosofía, a la inspección de filosofía, a Eva Ferreira, pero claramente que sí, como decís, porque la enseñanza de la filosofía no es únicamente que enseñar qué pensaba Aristóteles o Descartes, que es muy bueno porque nos ayuda también a pensar a nosotros, sino una enseñanza filosófica, basada en problemas. Yo digo lo mismo que vos, Fabián, pero no sé si quieren comentar algo Liliano o Alejandro, o Alejandra. Yo prefiero que cada uno lo piense y lo medite, porque hay muchas razones, como tú decís. La filosofía siempre, por un lado, molesta, desde la época socrática, inclusive Eva Ferreira tuvo sus oposiciones también, y por un lado incentiva, y por otro lado es una amenaza. O sea, ese llamado que hablaba hoy nos compromete, pero también nos pone en riesgo. Y es un llamado que no nos deja indiferentes y no nos deja iguales. Así que es como el amor, ¿no? El amor también es un peligro en parte, porque nos transforma. Así que la filosofía también es un llamado a la transformación, no solamente del individuo, sino de la sociedad. Entonces, no es fácil el compromiso con la filosofía y puede haber muchas causas para estar a favor o en contra,
pero en todo caso siempre es un llamado a la libertad. Siempre es un llamado a la libertad de pensar y de hacernos cargos de lo que hacemos y de lo que somos. Nada más que eso. Gracias, muy claro. ¿Alguien más tiene alguna consulta, alguna apreciación para hacer? Qué silencio, qué silenciosos que están hoy los colegas que siempre son tan creativos. Sí. Fue que lo Alejandro dormí. terminó planteando que la filosofía es un llamado a la libertad. Es como de principio decir, en el caso de que la libertad exista, ¿no? Pero esto es un tema como para discutir después. En todo caso, si la libertad no existe, es una pregunta inútil. Así que, como todas las preguntas serían inútiles, tenemos que decir, como decía Nietzsche, soñar sabiendo que se sueña. Hagamos de cuenta que somos libres, pues si no la vida no tendría sentido. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna apreciación? Si no, le damos paso al profesor Acosta. Y después igual puede continuar el intercambio, ¿no? Pues se puede hacer intercambio entre, en realidad, Ana y el profesor Yamandú, así que esto no es algo que se cierre, es algo que se abre, en realidad. Sí. Yo capaz que como llamar un poco la atención también a esta idea de Eva Ferreira del docente, también en su rol de investigador, ¿no? Claro, yo tuve que hacer un recorte, claramente, pero él tenía mucho interés, incluso propuso hasta sueldos diferenciados entre aquellos maestros o maestras y docentes que quisieran investigar, ¿no? Como la investigación, y no, o sea, en los docentes y también en los estudiantes de bachillerato, en Moral para Intelectuales, cuando él habla a los estudiantes, él lo que dice es, por ejemplo, Ferreira no estaba de acuerdo con el sistema de exámenes, ¿no? Entonces él decía, el examen lo que hace es generar una doble moral en los estudiantes, que lo que les interesa es mostrar que saben. Entonces preparan el examen para mostrar que saben. Entonces eso está muy claro en la terminología que utilizan. Por ejemplo, el estudiante te dice, me saqué de arriba, me saqué tal cosa, nunca me lo puse, ¿no? Porque hay una especie de show, incluso cierta inmoralidad intrínseca en el examen, ¿no? ¿Qué pregunta tal? ¿Qué le gusta al otro escuchar? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces él recomendaba, además de que consideraba que no era conveniente, en todo caso que hubieran programas más acotados para examen y no todo lo del año, porque son cosas diferentes. Recomendaba la investigación, que los estudiantes en bachillerato tomaran algún tema, no importa cuál, y que comenzaran a investigar sobre ese tema, porque ese tema lo iba a llevar a infinitos otros temas, por esto de que todo conocimiento está vinculado. Entonces la práctica en la investigación en los estudiantes avanzados y la práctica en los docentes. Y sobre todo en magisterio, él lo que veía es que hay una tendencia a incorporar las teorías pedagógicas en boga, lo que se empieza como a usar en pedagogía, y aplicarlo, un poco como acríticamente. Entonces dice, las maestras tienen que cumplir el rol como de control, de laboratorio. O sea, el teórico escribe, pero quien está en la cancha, quien pone esas teorías en práctica, siempre es el docente. Y ese rol de contrapeso de la teoría es fundamental, ¿no? Que también me parece como una de las ideas muy vigentes en este momento, y que tiene, digamos, como que da respuesta a esto del profesor preparador de clase, dador de clase, que bueno, que no nos queda otra, si tenemos un montón de horas, si tenemos que dar clases, tenemos que recortar, armar, pero esta otra, digamos, función de la docencia como investigador en educación, me parece que es fundamental y que va en el sentido de la propuesta ferreiriana, es vigente. Ana, tengo acá en YouTube a Jocelyn Pino, que dice: es muy vigente el pensamiento de Eva Ferreira, quizás está volviendo a ser vigente. Dice: es muy interesante en este momento que se habla de gestión de sentimientos y emociones, como ya estaba esto en el planteo de Eva Ferreira, ¿no? Y también a Marolín Regueiro, que dice: tenemos docentes referentes a nivel nacional con una larga experiencia y práctica docente en la enseñanza de la filosofía con niños,
como Rosana Cascudo y Laura Obrer. Sí, es cierto, sí. Sí, sí. Disculpame, ¿qué fue antes de lo de filosofía con niños? ¿Cuál fue el comentario? Que quedé con ganas de decir algo. Jocelyn dice que es muy interesante en este momento que se habla de gestión de sentimientos y emociones, Sí, como ya sí, estaba sí, en el planteo de Eva Ferreira, así sí, como ahí esto está. último que habla Ana de darle lugar a la búsqueda, ¿no? El, En el el- el- aprendizaje basado en proyectos. La simpatía, él habla de la simpatía, cuando habla de evaluación, en esta crítica que hace, habla de la falsa precisión y de cómo se puede reducir un número, y entonces detalla un montón de cosas que entran en juego cuando uno evalúa, ¿no? Dice, a veces la conversación simpática con un alumno es mucho más rica y mucho más cercana a la realidad, que esta necesidad de poner un número, ¿no? Y sí, él habla de simpatía, de entrar los sentimientos, no separa. Va Ferreira, yo decía en un momento, no adhiere a ningún ismo, entonces él trata de tomar todo, entonces no excluye a nada, tanto la experiencia como la intuición, los sentimientos, la razón, por supuesto, también entran en juego, ¿no? Y en un docente tiene que estar presente, la simpatía de él. Muchas gracias, Ana. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Algo más que alguien quiera preguntar o comentar? La propuesta, esto de no tener miedo a destruir ilusiones y hablar de verdad, ¿no? No generar eso que otros le llaman el discurso escolarmente correcto, sobre todo en ética. Todos sabemos lo que hay que decir, todos sabemos lo que queremos escuchar y todos hacemos de cuenta que, pero en realidad nadie dice lo que está pensando y lo que querría decir. Eso también me parece como bien interesante. Incluso él recomendaba que hubiera un espacio de lectura, ¿no? Un espacio donde los estudiantes lean libros. Y libros, Nietzsche, ya que lo nombró Villagrán. Libros, no importa si son libros sobre religión o libros, no importa, no hay que tenerle miedo a eso. Los estudiantes, los jóvenes tienen que leer. Entonces también como ese espacio sin nota, pero para leer, juntarnos a leer. Me parece también una idea como bien valiosa. ¿No? Muchísimas gracias, muy valiosos tus aportes y todos los comentarios de todos los compañeros, compañeras, profesores, profesoras que están participando de esta instancia. Y si les parece, ahora le damos lugar al profesor Llamando Acosta, no sé si se encuentra por ahí. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias, Ana. Bueno, acá estamos. Profesor, lo voy a presentar primeramente. El profesor Llamando Acosta es profesor de Filosofía del Instituto de Profesores Artigas y magíster en Ciencias Humanas, opción Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. Es ex profesor titular de Historia de las Ideas de la Facultad de Derecho y Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en régimen de dedicación total en la Universidad de la República del Uruguay, investigador activo nivel 2 del Sistema Nacional de Investigaciones, Agencia Nacional de Investigación e Innovación en Uruguay, publicó más de 7 libros por la Facultad de Humanidades, por la editorial Nordan, por la editorial de Caracas, El Perro y la Rana. Ha publicado otros libros como coordinador o compilador con otros colegas en más de 20 países del Uruguay, y su ponencia se denomina Carlos Vaz Ferreira, el orden social actual y las teorías del individualismo y el socialismo a la luz de su fórmula e ideal social. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Agradezco también a los colegas de la Inspección de Filosofía, Alejandro Villagrán y Lilian García, la invitación, y a la colega de la cátedra Alicia Goyena, Beatriz Miranda, por acoger en este espacio, y a todas las colegas y los colegas, bueno, que podamos compartir esta instancia, y el gusto de compartirla además con Ana Dué, que en un contexto como el actual, en el cual se habla desde hace ya varios años de reforma de planes y programas de enseñanza, bueno, Vaz Ferreira tiene mucho que decir, y
Va Ferreira, a través de la excelente tesis de Ana Dubué, es un insumo que debería ser tenido en cuenta y que eventualmente, bueno, podría ser objeto de una publicación por parte de alguna de las tantas instituciones del Estado en el campo de la educación que deberían, digamos, darle a esa investigación el lugar que merece por el aporte que puede significar justamente en procesos de transformación educativa. Bueno, el título, acabo de oírlo de lo que yo presenté, leído por la colega, es un poco largo. La intención del título es, bueno, traer a consideración uno de los tantos textos de Bas Ferreira que son producto de sus conferencias. Este es sobre los problemas sociales. Fue publicado en 1922, aunque recoge conferencias de años anteriores, son 3 conferencias con algún apéndice. Yo trabajaré fundamentalmente sobre las 2 primeras conferencias, y lo que yo quiero en principio llamar la atención es digamos que lo que Bas Ferreira allí aporta permite, digamos, más que una finalidad explicativa, tiene una finalidad valorativa, ¿verdad? Sobre el orden social actual, y yo me permito sugerir que cuando Bas Ferreira se refiere al orden social actual, se refiere al del Uruguay fundamentalmente, de 1922, pero que 100 años después, 2022, podríamos traerlo a nuestro presente, porque de alguna manera este orden social actual de 2022 es aquel orden social actual de 1922 mirado desde su futuro, ¿verdad? Y en el caso de este libro de Bas Ferreira en particular, pero de Bas Ferreira como filósofo general, es, sin lugar a dudas, el clásico de nuestra filosofía, por lo cual es un interlocutor válido, ¿verdad? En nuestro presente, 100 años después de la publicación, en este caso, de aquel libro de 1922. Y entonces, bueno, la invitación, mi finalidad es compartir una reflexión, y pongo el acento en la palabra reflexión conceptualmente, ¿verdad? En el sentido de que lo que intento no es una exposición, digamos, objetivante de un asunto, de un tema, que de alguna manera podamos tener enfrente de nosotros, sino una reflexión porque, digamos, la consideración de este asunto es algo que nos concierne, que nos involucra, ¿verdad? De la cual somos parte. Y bueno, y esto, diríamos, le da una particular, digamos, presencia, una particular vigencia, ¿verdad? Y yo en mi propuesta hablaba de vigencia y validez, ¿verdad? Del pensamiento de Bas Ferreira. Vigencia en el sentido de que, bueno, sigue siendo un interlocutor válido del presente, vigencia de su pensamiento en lo que acabamos de ver a través de Ana Dubué, de sus ideas pedagógicas y educativas, vigencia que puede ser eventualmente en algún caso instituida, ¿verdad? Pero que eventualmente no instituida puede mantener una vigencia de capacidad instituyente, justamente en procesos de reforma educativa, transformación educativa, no solamente en lo que tiene que ver con planes y programas de filosofía, sino que tiene que ver con la filosofía de los planes, de la educación toda, ¿verdad? Incluida la filosofía y otras disciplinas, ¿verdad? Es decir, aquello que citó Ana Dubué, educación sin filosofía es ciega, y filosofía sin educación es vacía, ¿verdad? Y por lo tanto la necesidad de, digamos, una filosofía de planes y programas, y la que tenemos, digamos, como referencia clásica para el Uruguay es la de Bas Ferreira, fundamentalmente, que, digamos, por sus características, tiene mucho para aportar, porque si hay algo, digamos, especialmente vigente, es que aporta
un modo de pensar, ¿verdad? Un modo de argumentar, y no, diríamos, recetas hechas que eventualmente, bueno, pueden, digamos, llegar a caducidad por el paso de los años. Pero sin lugar a dudas se mantiene vivo, vigente, válido el modo de pensar, el modo de argumentar, y tiene, en ese sentido, deberíamos dejarnos seguir interpelando por ese modo de pensar y ese modo de reflexionar y de argumentar. El de Bá Ferreira es el caso de un pensar radical. ¿En qué sentido? En que Bá Ferreira piensa, diríamos, desde sus raíces humanas. Piensa desde su sensibilidad humana, que es una sensibilidad, digamos, que justamente lo lleva a registrar como problema la cuestión social. Es decir, acá no es un problema como abstracto, digamos, lejano, como el sexo de los ángeles, sino que es un problema muy próximo, respecto del cual, digamos, no obstante, digamos, tener una situación social acomodada de clase media, Bá Ferreira es sensible a la problemática social de su tiempo, que básicamente podría resumirlo diciendo: Bá Ferreira es sensible al hecho de que hay demasiada desigualdad. Y sobre todo demasiada desigualdad, volveremos sobre eso, en el punto de partida, ¿verdad? Y en ese sentido, recordemos que estamos no en el más pobre, pero sí en el más desigual de todos los continentes, ¿verdad? Por lo tanto, la preocupación de Bá Ferreira por la cuestión de la desigualdad y su aporte reflexivo acerca de cómo abordar el problema social en el que es el más desigual de todos los continentes, aún en el caso de que nos encontramos en el menos desigual de los países de ese continente, de la mayor desigualdad. Igualmente, las desigualdades, especialmente en el punto de partida, en las trayectorias, digamos, existenciales, se han profundizado en nuestro país en las últimas décadas. Por lo tanto, la perspectiva de Ferreira para pensar el problema social, su sensibilidad social, es, digamos, muy significativa para abordar la cuestión social, el orden social actual también de este 2022. Lo que hace posible la comprensión crítica del orden social actual es, según declara Bá Ferreira, entre comillas, sentir el problema social. Algo de lo cual, concepto que Ana Dubó en su exposición trajo a colación, ¿verdad? Tiene que ver con, hay un pensar, pero este pensar, digamos, se afinca, se arraiga en un sentir, el logos, digamos, la razón se arraiga en un patos, ¿verdad? En un sentir, y para completar el circuito, diríamos, no solamente se arraiga en un patos, sino que se pone a prueba en un ethos, es decir, en un comportamiento, en prácticas, sean prácticas educativas, prácticas de escritura, prácticas filosóficas, prácticas argumentativas, prácticas políticas. Esto es lo que lo lleva a Ardao a identificar la filosofía de Bá Ferreira como una filosofía de la experiencia, es decir, no en el sentido, diríamos, del empirismo filosófico inglés clásico, sino en el sentido de, es una filosofía que, digamos, arraiga, ¿verdad?, en la experiencia concreta, en el mundo concreto, y, digamos, de alguna manera vuelca sus construcciones de sentido a ese mundo real y concreto en la perspectiva de mejorarlo en la dirección del ideal. Y acá está el otro punto que voy a destacar en mi exposición, y es que justamente Bá Ferreira examina la cuestión social no al modo del sociólogo, en términos de relaciones de causa-efecto, sino justamente desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista moral, yo diría desde el punto de vista de una moralidad emergente frente a la eticidad dominante, desde la cual justamente evalúa críticamente la eticidad vigente, es decir, el orden social actual en lo económico, en lo político, en lo jurídico, ¿verdad? Y evalúa
y este es el otro aspecto que no sé si podré llegar a tratar adecuadamente, las teorías que, bueno, tienen que ver, bueno, de un modo muy significativo con esta cuestión social, con los problemas sociales, y que son las teorías que él identifica como del individualismo y el socialismo. Adviertan que no habla de liberalismo, sino de individualismo y socialismo, ¿verdad? De alguna manera señalando una clara, digamos, oposición entre una referencia al individuo y una referencia a la sociedad en cada una de estas orientaciones, lo cual probablemente o seguramente tiene que ver además con un uso de época, ¿verdad? Que no sería privativo de Ferreira. Hoy hablaríamos tal vez más de liberalismo y socialismo. En el sentido, Ferreira, diríamos, se desmarca, esto de alguna manera ya lo señaló Ana de Hueso en su exposición, de las teorías, los sistemas de ideas, en este caso las teorías del individualismo y el socialismo. No piensa desde ellas, sino que piensa desde otro lugar y las somete a crítica, y el lugar desde el que piensa y somete a crítica, ¿verdad? Tanto al orden social actual como a las teorías del individualismo y del socialismo es su fórmula de ideal social. ¿Qué es esta fórmula de ideal social? Bueno, yo diría que es una fórmula, es una a priori, es decir, es una condición de posibilidad para pensar y resolver el problema social o los problemas sociales, o para pensar y resolver siempre en la medida de lo posible, nunca en términos de perfección, porque como lo indicó Ana, el problema social es un tipo de problema normativo, y los problemas normativos no admiten soluciones perfectas, sino solamente soluciones de elección, que siempre son problemáticas y nunca, digamos, cierran totalmente el problema. Es una a priori, es decir, es una condición trascendental para evaluar, decía, tanto el orden social actual, sea el de 1922, y con los riesgos que supone también el de 2022, y las teorías que orbitan en todo este problema, que son fundamentalmente el individualismo y el socialismo, advirtiendo que la perspectiva de Ferreira también diríamos, es crítica respecto de todo eclecticismo. Es decir, él no busca un lugar intermedio, sino que piensa al liberalismo, al individualismo, al socialismo, aún al anarquismo, al comunismo, desde otro lugar, desde ese lugar trascendental que es su fórmula de ideal social, que es, yo diría, un criterio. Él dice mi teoría, yo diría que no es una teoría, sino que más bien es un criterio, es una orientación, es una especie de criterio u orientación metodológica u horizonte de sentido, condición de posibilidad para, digamos, poder dar cuenta críticamente de instituciones, ¿verdad? En el caso del orden social actual, de la forma como esas instituciones están organizadas en el orden social actual, y de teorías, y fundamentalmente no solamente las teorías en tanto cuales teorías, sino en particular respecto de los modos como quienes se inscriben de las teorías, digamos, partidizan la discusión, casi que digamos en términos políticos o en términos, podríamos decir, futbolísticos de Peñarol y Nacional, y entonces cuando la discusión se lleva a ese plano, diríamos, no hay intercambio de ideas en la perspectiva, digamos, de construcción del diálogo, que implica el intercambio de razones para poder llegar a consensos, o al señalamiento, o al consenso para llegar al señalamiento de los disensos, ¿verdad?, en términos democráticos, sino que ello lleva a un bloqueamiento, ¿verdad?, del diálogo, y en ese sentido
la fórmula de Ferreira es un a priori, que surge a posteriori, en un contexto en el cual el orden social actual de 1922 es demasiado desigualitario, ¿verdad? Y en el cual las orientaciones del individualismo y del socialismo, lejos de contribuir a resolver el problema social por el modo de articularse los sujetos argumentantes al interior de las teorías de un modo, diríamos, partidista o partidario, bloquean la perspectiva democrática del debate, de la discusión, y por lo tanto inhabilitan a la resolución del problema en el grado de lo posible. ¿De dónde saca Ferreira esta discusión? Bueno, digamos, es una a priori que surge a posteriori justamente a ese contexto realmente existente en 1922 y que, diríamos, él de alguna manera logra sortear, es decir, no quedar capturado por ese contexto, porque justamente su pensamiento, digamos, se genera desde la radicalidad, desde la raíz de su sensibilidad, por lo cual, diríamos, no está, podríamos decir, no ha naturalizado la demasiada desigualdad vigente en la sociedad uruguaya de ese tiempo, ni estaría anestesiado para vislumbrar la demasiada desigualdad vigente en la sociedad uruguaya de 2022, sino que justamente, diríamos, logra tener eso que hoy se reclama tanto, que es empatía, ¿verdad? Bueno, en el caso de él, simpatía. Era a priori para resolver el problema, la fórmula de ideal social. Y voy a leer un poquito para... Aunque ya creo que estoy terminando, ¿no? Un orden social como el actual se encuentra vertebrado en cuanto a tal orden sobre la oposición polarizante, igualdad y libertad. O, escribió Ferreira, menos sencilla, pero más comprensivamente, por un lado, igualdad con algo de seguridad, facilidad, bienestar presente, y por otro, libertad y personalidad, con algo que tiene que ver con posibilidades futuras, mejoramiento, fermentalidad. Y se trata de pensar directamente el problema. Esa es, o sea, no pensar por teoría, sino pensar directamente el problema. Eventualmente, en la lógica de ideas a tener en cuenta, que acá no aparece desarrollado, ¿verdad? Y diríamos, y voy a tener que reducir, digamos, mi exposición porque ya estoy casi en el límite de los 20 minutos. La fórmula consiste en la tesis de Ferreira de que todos deberían coincidir, todos los espíritus, digamos, sensibles, de buen corazón, honestos, ¿verdad? Deberían coincidir en asegurar al individuo hasta cierto grado, es decir, igualdad básica, ¿verdad?, en el punto de partida, y después dejarlo después entregarlo a la libertad con las consecuencias de sus conductas y de sus aptitudes. Y entonces la tesis de Ferreira es que esta fórmula es para todos, y la diferencia es en el grado, ¿verdad?, en el que unos dejarían, digamos, al individuo a la libertad, luego de haberle asegurado algo. Es decir, podríamos decir, lo que él pretende es una fórmula de construir un consenso, el consenso fundado no en ser de la teoría individualista o de la teoría socialista o anarquista, sino fundada en, diríamos, ser un espíritu abierto, honesto,
sincero, sensible, ¿verdad? Aquí hay una problemática que es acuciante y que debe ser resuelta, ¿verdad? El acuerdo, el consenso en que hay que asegurar algo, ¿verdad? Y todos estarían de acuerdo en que hay que asegurar algo, y el disenso en ese consenso, que es parte obviamente del debate democrático, bueno, eventualmente radicaría en que unos quieren asegurar más al individuo, a cada uno, diríamos los que tienen una sensibilidad más en la línea igualitarista del socialismo, y otros quieren asegurar menos y dejar más a la libertad, los que, digamos, se orientan más en la sensibilidad del individualismo, ¿verdad? Por lo cual, ahí lo que se introduce es, dentro de la fórmula, una diferencia de grados. Eso tiene que ver con el gradualismo, ¿verdad?, en las soluciones, y el gradualismo en las soluciones en el debate democrático, bueno, habilita la posibilidad de una solución. Y voy a terminar rápidamente. En el orden social actual de 1922, y eventualmente trasladable al actual, él señala que hay, diríamos, en el modo como están organizadas, 3 instituciones que generan demasiada desigualdad, ¿verdad? Y se refiere a la herencia, la propiedad de la tierra y el capitalismo privado. Y acá, digamos, el punto de discusión es, digamos, la tensión es entre instituciones, digamos, cuyo sentido es habilitar la construcción de la vida en sociedad, porque la vida en sociedad no puede funcionar sin instituciones, pero estas instituciones, las 3 mencionadas, en el modo en cómo están organizadas actualmente, en 1922, y yo diría tal vez todavía en 2022, tienen, diríamos, efectos negativos, ¿verdad?, sobre la vida de muchos, ¿verdad?, que quedan, podríamos decir, prácticamente desde el nacimiento, de poco después del nacimiento, en grados significativos de desigualdad respecto del resto. Y en ese sentido, podríamos decir, en Bas-Ferreira, en este punto hay una tensión entre una ética de la responsabilidad por el mantenimiento de las instituciones, de las cuales él no reniega, y una ética, diríamos, la responsabilidad por las condiciones de vida en términos de dignidad humana de quienes resultan afectados negativamente por la vigencia de estas instituciones, al menos en el modo como ellas están implementadas en el orden social actual. Entonces, digamos, se abren 3 posibilidades, ¿verdad? La más radical sería abolir las instituciones mencionadas, ¿verdad? La solución, diríamos, bas-ferreriana es mantener las instituciones, pero transformar el modo como están organizadas actualmente, ¿verdad? Y bueno, y la solución conservadora sería, bueno, mantenerlas tal como ellas están establecidas. Obviamente, Bas-Ferreira se pronuncia, diríamos, claramente, argumenta por una solución no abolicionista. Las instituciones son necesarias, aún las de la herencia, las de la propiedad de la tierra y las del capitalismo privado. El tema es que en el modo como están organizadas actualmente son fuente de desigualdad. Complementa su fórmula diciendo que, bueno, si alguien dejaba libertad, digamos, porque le fue mal en el mercado, cae, ¿verdad? Bueno, es deber de la sociedad no dejarlo caer demasiado, y si pensamos en el Uruguay de las últimas décadas, muchos uruguayos han caído demasiado, y la otra parte complementaria de su fórmula es a quienes se han visto beneficiados por la sociedad, por los aseguramientos en el punto de partida, educación, salud, etcétera, etcétera, bueno, deberían retribuir socialmente, ¿verdad?, con algo de trabajo útil para la comunidad. Y para terminar, ahora sí, y va a quedar muy mínimo, respecto al individualismo y el socialismo,
va Ferreira en la misma clave de fundamentación, desde la fórmula ideal social, manifiesta razones de simpatía, o sea, nuevamente referencia al pathos, ¿verdad? Al sentimiento, y antipatía para una y otra posición, el individualismo y el socialismo, y entre, diríamos, el individualismo de una sola generación, que piensa en una sola generación, que sería la forma extrema del individualismo, que dice Va Ferreira, nunca se ha formulado, ¿verdad?, en tres extremos, y el otro extremo, ¿verdad?, que vendría por el lado del socialismo, que tiene que ver con, digamos, fórmulas de, él distingue tres grados de socialismo: socialización de todo, él lo llama de tercer grado, socialización de los medios de producción, el socialismo clásico, digamos, marxista, ¿verdad?, y programas mínimos de socialización de algunas cosas. Él es partidario de esta tercera forma y dice que es aquella de lo que los socialistas, diríamos, deberían ser partidarios. Entre esos dos extremos, bueno, es que, diríamos, en cuanto se avengan, o se avienen, ¿verdad?, a su fórmula, las perspectivas o aspectos de las perspectivas del individualismo y el socialismo, bueno, pueden tener lugar dentro de la fórmula, pero nunca ambas posiciones, o cualquiera de ellas o de las otras, en cuanto ellas se totalicen, ¿verdad?, y, digamos, pudieran implicar una ruptura de esa tensión, de esa dialéctica, digamos, sin síntesis, que es lo que en definitiva Ferreira nos propone, que es la tensión entre igualdad y libertad e igualdad, en términos de equilibrio dinámico, de creatividad, de razonabilidad, pero sin una perspectiva de síntesis en la cual, diríamos, en algún momento esto pudiera ser superado. Y a propósito de ello, bueno, señalar que esa dialéctica sin síntesis en Va Ferreira tiene que ver con que libertad e igualdad, a mi modo de ver, son sentidas por Va Ferreira desde el pathos de la fraternidad, que no sería, como alguien ha sugerido en los medios hace algún tiempo, justamente una síntesis de la dialéctica entre libertad e igualdad, sino que sería condición de posibilidad de articular creativamente en la construcción democrática libertad e igualdad, de manera tal de que la desigualdad no sea demasiada, como acontece en el orden social actual. Bueno, disculpen que me pasé algún minuto. Muchas gracias. Profesor Acosta, muchísimas gracias por su participación. Si usted quiere tomarse algunos minutos más para desarrollar algún concepto, no tenemos problema porque estamos bien de hora en realidad. Esto como usted prefiere. Ya, creo que ya, como fui recortando porque yo me tenía eso, 20 minutos es muy poco. Cuando uno empieza a pensar es muy poco, y entonces, bueno, eliminé algunas cosas, minimicé, digamos, pero creo que los ejes fundamentales quedaron planteados, y entonces, bueno, podemos darnos el tiempo que queda para tener un intercambio, y de repente en el intercambio sea posible que plantee algún otro elemento complementario. Perfecto, muchísimas gracias. O sea que abrimos el intercambio, las consultas, los comentarios que quieran hacerle al profesor Acosta, ya sea por el chat, ya sea levantando la mano en el Zoom, o los compañeros y las compañeras que están en YouTube. Si alguien tiene algún comentario, alguna duda. Yo quería hacer un comentario, si no hay nadie.
Profesor Yamandú Acosta. A mí me parece muy parecido el planteo que hace Bá Ferreira a muchos postulados que hace John Rawls en Teoría de la Justicia, sobre todo eso último que usted afirmó de que habría que el Estado tendría que ayudar a aquellos que les va muy mal en la sociedad y a aquellos que les va muy bien, bueno, que compense con algún tipo de trabajo. Los que conocemos a John Rawls es bastante parecido a lo que él postula en su Teoría de la Justicia, pero John Rawls lo hace desde unos puntos de partida kantianos, o sea, el velo de la ignorancia. En la sociedad nadie sabe cómo le va a ir, con qué dotes genéticos van a ser, en qué familia van a ser, con qué clase de educación va a tener, y por lo tanto nadie puede saber cómo le va a ir en esta sociedad. Por lo tanto, aquellos que le va muy bien, pues son favorecidos por esa especie de lotería, o como diría Kant, de esa fortuna, deberían compensar a priori, como regla natural, a los, mediante impuestos, por ejemplo, a los que por fortuna les va muy mal. Yo le quería preguntar si usted ve a un postulado kantiano más Ferreira, porque cuando yo lo leía, por lo menos, cuando él criticaba el socialismo, diciendo que eran como hormigas porque impedía el progreso individual, había un supuesto de tipo nietzscheano. O sea, ¿qué tipo de supuestos usted ve en la filosofía o qué tipo de influencia teórica usted ve en la filosofía política de Bá Ferreira? Gracias. Bien, un poco para jugar contigo, gracias por la reflexión. Yo diría que lo que dice, no es que lo que dice Bá Ferreira es muy parecido a lo que dice Rawls, sino que lo que dice Rawls es muy parecido a lo que dice Bá Ferreira. Claro, exacto. Claro, pues siempre tendemos a colocar en el famoso angloparlante, digamos, la idea original, y en el pobre criollo algo así como el remedio de la copia, ¿verdad? Y bueno, yo diría que tanto Rawls como Ferreira, no conozco mucho Rawls, no he trabajado con él y no me vanaglorio de ello, pero es un dato de la realidad. Pero digo, tanto Rawls como Ferreira, de alguna manera, diríamos, se forman dentro de las tradiciones de la filosofía occidental, desde lugares distintos, con actividades distintas, con intereses distintos. Y si bien en el caso de Rawls, bueno, es explícita, digamos, su ascripción al kantismo, no es el caso de Bá Ferreira, a mi modo de ver, no, digamos, nunca leí a Bá Ferreira buscando digamos, cuáles son sus fuentes en la tradición filosófica. Digamos, yo tengo un modo de leer que en general no se preocupa por, aunque debería hacerlo, ¿verdad? No lo digo como un mérito, lo digo como una característica. No busco saber cuáles son las fuentes, ¿verdad? Sino, independientemente de cuáles sean, qué es lo que nos dice. Y en ese sentido, podríamos decir, me interesa más la lectura calibanesca, ¿verdad? En el sentido de Calibán, ¿verdad? De caníbal, de canibalizar, digamos, los antecedentes para enunciar algo propio, ¿verdad? Que los cuidados, digamos, que podrían tener más que ver con el profesor de filosofía, en este caso, de, bueno, dar cuenta de un modo, diríamos, respetuoso de todos y cada uno de los referentes de la tradición filosófica respecto a, digamos, no hacer de ellos un uso que sea, diríamos de alguna manera, haga ruido con sus propios contextos teóricos y prácticos de enunciación. En el sentido,
Hay un excelente libro de Pablo Dreus, que seguramente ustedes lo conocen, ¿verdad?, sobre la recepción de Nietzsche. En Uruguay, Baferreira, Carlos Reiles y José Enrique Rodó. Y bueno, y Dreus se manifiesta, digamos, muy afín a la lectura que hace Baferreira de Nietzsche, diríamos más respetuosa del significado y del sentido de la filosofía de Nietzsche, y se manifiesta más reticente o crítico respecto de la lectura que hace Rodó, que sería, en el sentido que yo lo señalé, digamos, más de tipo, más transculturizador, es decir, más poner al discurso del otro a su servicio. En el caso de Kant, en Bass no lo tengo registrado explícitamente. Creo que si hay influencias que puedan registrarse, es la que tú señalaste, la de Nietzsche, ¿verdad? Nietzsche está muy presente en Baferreira, y en estos temas de los problemas sociales, lo que tiene que ver con el liberalismo, etc. Bueno, John Stuart Mill es también la parte de la lógica, es una referencia visible, objetiva, significativa. Y bueno, y luego otros autores, Henry George, por ejemplo, en temas que tienen que ver con cuestiones de, digamos, más de tipo político, de políticas públicas, de lo impositivo, etc. Y bueno, y algunos otros autores que aparecen, por ejemplo, en el libro sobre la propiedad de la tierra, muy poco frecuentados en nuestros días, o desde hace mucho, bueno, pero que estaban, diríamos, en la bibliografía de Baferreira, quien, por otro lado, digamos, no escribe al modo académico como lo hacemos hoy, con una biografía, bueno, sino que escribe más como un clásico, digamos, más, en realidad no escribe, sino que habla, salvo el libro de los problemas de la libertad y el determinismo, que es el único libro que escribió como libro, donde, bueno, aparecen, diríamos, referentes filosóficos, entre ellos los mencionados, y otros, de otros campos del pensamiento, pero de un modo más libre, ¿verdad?, que es mucho más interesante. Puede ser menos académico, pero es mucho más interesante. O sea, Kant, digamos, para ir al grano con tu respuesta, no advierto, diríamos, una impronta kantiana, o nunca la he buscado y no la encuentro, ahora es que me pongo a pensar, como muy visible en Baferreira. Lo que sí me queda clarísimo es, hay, diríamos, coincidencias, por llamarlo de alguna manera, lo cual no es casual, bueno, porque seguramente conoce a Kant, ¿verdad? En el asunto en que, bueno, si algo está en el centro, diríamos, de la moral de Baferreira, como el centro de la moral kantiana, como el centro de la moral de José Martí, como el centro de muchas expresiones de la moralidad emergente, es que, digamos, la dignidad de la persona como constitutiva es una referencia, diríamos, a ser tenida en cuenta de manera, digamos, permanente, ¿verdad?, como criterio, ¿verdad?, y desde esa referencia, bueno, justamente en un orden social actual en el cual esa dignidad, por la demasiada desigualdad, está de alguna manera puesta en cuestión, bueno, de lo que se trata es de transformar la realidad en dirección a la fórmula de ideal social, lo cual no quiere decir realizar el ideal social, que en el caso de Baferreira no es un ideal a ser realizado porque no propone ningún modelo de sociedad, sino solamente un criterio según el cual libertad e igualdad deben ir, diríamos, resolviendo sus tensiones, procurando, a partir de un orden radicalmente desigualitario, generar mayor igualdad. Bueno, muchas gracias, profesor.
Después Gracias. también tendríamos que analizar capaz también la influencia del cristianismo en Ferreira. Pero creo, Alejandra, que hay preguntas en el chat. Muy bien. Sí, hay preguntas en el chat y Lilian también está levantando la mano. No sé, Lilian, ¿qué preferís? Si querés las preguntas del chat o preferís hacer ahora tu participación. Primero las preguntas del chat y después Perfecto. hago la Gracias. consulta. La profesora Amy Oliver agradece por una presentación bien interesante y le pregunta, profesor, ¿por qué el año 1922 fue un año especialmente desigualitario? Y consulta sobre el trasfondo histórico de 1922. Bien, 1922 es cuando Bas Ferreira publica sobre los problemas sociales. Las conferencias que recoge vienen del año 18 y posterior, ¿verdad? O sea que no es 1922 un año especialmente, digamos, en el cual especialmente haya demasiada desigualdad, sino que, podríamos decir, hay demasiada desigualdad hace 100 años, ¿verdad? Y sigue habiendo demasiada desigualdad, no lo dice Bas Ferreira, lo digo yo, 100 años después, ¿verdad? Por esta razón, como diríamos, hay un acumulado de desigualdad, una profundización, un mantenimiento y eventualmente una profundización de la desigualdad. La crítica, desde la fórmula ideal social de Bas Ferreira al orden social actual, cuando publica su obra en 1922, es válida, ¿verdad? Válida desde el punto de vista, no solamente por su consistencia lógica, validez formal, sino que es válida desde el punto de vista axiológico, es decir, es válida en cuanto que refiere a algo que es pero que no debería ser, frente a lo cual propone algo que no es pero que debería ser, ¿verdad? Y por lo tanto era vigente en aquel contexto de 1922 y sigue siendo vigente eventualmente en este contexto de 2022 en una perspectiva instituyente. ¿Por qué en una perspectiva instituyente? Porque justamente la suficiente igualdad no ha sido instituida en el orden social actual de hace 100 años ni en el actual. Muchas gracias, profesor. La profesora Analía Figueroa afirma y consulta. Dice, tanto el vallismo como los gobiernos progresistas han apuntado a concretar en parte lo que proponía Bas Ferreira. El problema es, ¿cómo sería posible que se lograra, más allá de los gobiernos de turno? La democracia liberal tiene limitaciones significativas y armonizar la desigualdad y la libertad. Bien. Es cierto que, Bas Ferreira obviamente tuvo su trayectoria personal, institucional e intelectual, digamos, en la primera mitad del siglo XX, que fallece en el 58. Hace parte, diríamos, del Uruguay vallista, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Esa primera mitad del siglo XX, donde el vallismo fue hegemónico, ¿verdad? Y en ese sentido, tuvo interlocución con el mundo político de su época, dentro del vallismo, Domingo Arena, por ejemplo, y también en el campo del socialismo con Emilio Frugoni en particular. Y en ese sentido hay, diríamos, es un espíritu abierto, ¿verdad? Diríamos, a el diálogo con personas de diferentes sensibilidades, de diferentes extracciones políticas, y, diríamos, claramente, el obrerismo, así decía Domingo Arena, para distinguir el vallismo del socialismo, fue sensible justamente a la cuestión de la desigualdad. Se generaron políticas públicas para reducirla, pero en la valoración de Bas, por lo que leemos en los problemas sociales, diríamos, en lo que se refiere a esas tres instituciones, la herencia, fundamentalmente por lo que tiene de ilimitada, ¿verdad?
la propiedad de la tierra. Porque una cuestión que agregaba Ferreira, no se reconoce el derecho a la tierra de habitación, que es una idea que él postula en un libro anterior de 1918, sobre la propiedad de la tierra. Él postula como un derecho humano fundamental el derecho a la tierra de habitación. Toda persona, por el mero hecho de ser tal, debería tener derecho a una tierra de habitación sin precio ni permiso, es decir, sin tener que pagar ni pedir permiso, porque el ser humano es un existente en el mundo, y como existente en el mundo tiene que tener un lugar donde vivir, ¿verdad? Y que si dejamos de lado esa cuestión de la tierra de habitación, en lo referido a la tierra de producción, que es, digamos, la referencia sobre la cual normalmente se discute el tema de la propiedad de la tierra, ¿verdad? El famoso reivindicación, digamos, tierra para quienes la trabajan, que están en las luchas sociales, ¿verdad? Que ha recorrido el siglo XX y sigue en el siglo XXI, aún todavía. Hoy está en discusión, por ejemplo, el tema de las tierras de colonización, si el colono debe o no vivir, etcétera, etcétera, en el lugar donde tienes la tierra, etcétera, etcétera. Digamos, la perspectiva de Eva Ferreira, diríamos, es respecto al hecho de que en estas instituciones, tal como están organizadas en la sociedad actual de 1922, no han sido capaces de resolver la demasiada desigualdad. Esto quiere decir, Eva Ferreira no postula una igualdad absoluta, una igualación absoluta, digamos, ni igualación hacia arriba, ni igualación hacia abajo, sino que, como se pronuncia justamente contra la excesiva o la demasiada desigualdad, eso implica que tácitamente admite que algún grado de desigualdad es razonable. Es razonable, es admisible y eventualmente yo diría es legítimo el grado de desigualdad que no colida con el respeto de la igual dignidad humana de todas y cada una de las personas. Y por lo tanto, es cierto, no obstante el vallismo fue igualitarista, no obstante los gobiernos de izquierda, ¿verdad? En el Uruguay, en los últimos 15 años, digamos, también asumieron una perspectiva de generar, ahí se sustituyó un poco, podemos decir, igualdad por equidad, ¿verdad? Y bueno, y generaron políticas sociales de redistribución, que es lo que en un contexto capitalista, digamos, es lo que hacen las izquierdas institucionales, distribuyen más el producto bruto producido y en ese sentido generan mayor igualdad, pero no resuelven, no logran resolver el problema de la desigualdad, ¿verdad? Que, diríamos, con contextos adversos, bueno, vuelve, podríamos decir, a profundizarse, a extenderse, hoy, ¿verdad? Donde, diríamos, en el contexto latinoamericano y mundial, yo diría, se asiste a una suerte de rebelión contra la igualdad, ¿verdad? Y se profundiza esa rebelión contra la igualdad como una orientación en defensa de la libertad. Es decir, se oponen, ¿verdad? Se opone la libertad a la igualdad, haciendo, digamos, dándole prioridad excluyente a la libertad frente a la igualdad, porque en definitiva, bueno, es, podría decir, en una perspectiva de libertad, del liberalismo, de la racionalidad del mercado, bueno, todos son libres y responsables, hacen ejercicio de su libertad y su responsabilidad, y a los que les va bien, ¿verdad?
y a los que les va mal, y eso no sería responsabilidad de los que les va bien. Y bueno, y en ese sentido, lo de Bá Ferreira, diríamos, iría en perspectiva crítica respecto de esta rebelión contra la igualdad. Si hay alguna rebelión en Bá Ferreira es, diríamos, contra el orden social actual, el de 1922, que venía desde antes, ¿verdad? Y no especialmente en ese año, y en el sentido de que, bueno, debe ser transformado para que haya mayor igualdad o que la desigualdad no sea demasiada. Muchas gracias, profesor, por su respuesta. La inspectora Lilian García había levantado la mano, no teníamos más consultas. No sé, Lilian, si querés consultar algo. Mira, en parte fue contestada con esta última pregunta. Mi reflexión hacía referencia también a este hecho de equilibrio entre esa armonización entre la libertad y la igualdad que fue contestada por el colega. También esto me hacía pensar en este sujeto y su dimensión quizá utópica, y no sé si llamarla así, y era una consulta que te quería hacer, respecto a ese hombre visto como lo ve Bá Ferreira en su dimensión histórica, moral, ese sujeto de proceso y de progreso histórico. Me hace un poco de ruido si eso no es un poco una mirada utópica, y por otro lado no colinda con la idea que por otra parte se manifiesta de que no hay un imperativo ni ético, ni político, ni en su propia filosofía, ¿no? Ni ético, ni político, ni categórico, me refería. Ahí me hacía un poco de ruido esos dos conceptos y venía de la mano de este otro. Esa era mi consulta o mi reflexión para ti. Bien. Sí, la duda que tú planteas, yo también me la planteo. Es decir, como un planteo demasiado idealista, diríamos, Sí, utópico, sí, en el sentido de buenos deseos, ¿verdad? Eso. Bueno, yo creo que no hay algo así como una fórmula del imperativo categórico kantiano, o de las fórmulas de los imperativos categóricos de Kant, o aún el imperativo categórico de Marx, explícitamente formulados como tales, pero yo diría implícitamente hay imperativos morales, ¿verdad? En Bá Ferreira, en la línea de una moralidad de la emergencia, ¿verdad? Yo acá voy a usar una categorización del filósofo mendocino Arturo Andrés Roy, que habla de, en uno de sus últimos libros de 2002, una ética del poder, una eticidad del poder y una moralidad de la emergencia. Las moralidades de la emergencia emergen, valga la redundancia, es decir, surgen, brotan, ¿verdad? Para, digamos, con la necesidad de quebrar con las totalizaciones de la eticidad dominante. La eticidad dominante es el orden institucional vigente, ¿verdad? Es decir, tal como está constituido. En ese sentido, Bá Ferreira es un caso, a mi modo de ver, singular, porque obviamente basta ir a la que es su casa, hoy la Casa Quinta, ¿verdad? En el barrio de Atahualpa, digamos, no vivió en condiciones de precariedad, ni mucho menos, ¿verdad? Sino al contrario, ¿verdad? No obstante lo cual, bueno, da testimonio de eso. La exposición de Ana Dugué también lo hizo presente en el plano de la enseñanza, de la pedagogía, de la cuestión de la sensibilidad. Y la sensibilidad, diríamos, no necesariamente es patrimonio de varones o mujeres, ¿verdad? De sectores medios, sectores bajos,
o sectores altos de la sociedad, sino que la sensibilidad es una, diríamos, una capacidad humana, una disposición humana, bueno, que yo diría, para usar un paralelo, es como la fe. ¿Se tiene o no se tiene? ¿Se experimenta o no se experimenta? Si yo quiero tener fe y no la tengo, no la voy a tener. Es en el plano religioso, ¿verdad? Si yo quiero tener sensibilidad frente a la problemática social y no la tengo, no la voy a tener. Pero, digamos, la perspectiva de Ferreira es que si los espíritus, digamos, las personas, es decir, más allá de la condición social efectiva, más allá del lugar de poder o no poder social, económico, político que ocupan, etc., diríamos, se ponen hacen el esfuerzo por tener lo que hoy se llama empatía. Hoy se reclama permanentemente, lo oímos, lo vemos en todos los programas de televisión, con el tema de las ollas populares, ¿verdad? Sí. Con el tema de los presos en un sistema carcelario que viola los derechos humanos, etcétera, etcétera. Vamos a tener empatía con el otro, con el que sufre, bla, bla, bla. Y bueno, eso es ambiguo, digamos. Por un lado, muestra que si se está pidiendo empatía es porque no es lo dominante, ¿verdad? Si fuera lo dominante, si todos tuviéramos empatía, nadie estaría reclamando por que se tenga empatía, pero al mismo tiempo, bueno, por lo menos digamos, hay discursos, hay emergencias que lo ponen en la escena como una ausencia presente, es decir, como algo que se reclama, como algo que se necesita. Y bueno, y lo de Bá Ferreira va en esa dirección, ¿verdad? Esto no, digamos, no se da en función de una ascripción partidaria de algún tipo, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, quien, digamos, evalúa, o quien considera, por ejemplo, en el caso del Uruguay, nuestra democracia, que es, como han dicho los estudiosos y los historiadores fundamentalmente, los politólogos, una partidocracia, es decir, donde el sistema de partidos, los partidos son de alguna manera los protagonistas, del funcionamiento de nuestra democracia representativa. Bueno, una perspectiva como la de Bá Ferreira, por ser transversal, digamos, a los partidos políticos, sería un puro idealismo filosófico, una pura moralina, ¿verdad?, destinada al fracaso, pero, digamos, en cuanto, digamos, genera la capacidad de interpelar a quienes ascriben a esas organizaciones político-partidarias en la perspectiva de sentir el problema social y obrar en consecuencia, bueno, por lo menos, podríamos decir, los pone en tensión desde el punto de vista moral. Es decir, en el grado en el cual, si uno no está anestesiado, si uno no ha naturalizado excesivamente la pobreza, la miseria, el sufrimiento, etcétera, etcétera, sino que, digamos, mantiene posibilidades de un registro a nivel del pathos, del sufrimiento del otro, ¿verdad? Y por eso yo decía, el valor fundamental, podemos decir, lo que está implícito en el implícito imperativo categórico baferreriano es la fraternidad. Está bien. Desde ese fundamento, ¿verdad?, desde esa apertura al otro, ¿verdad?, a los otros, a las alteridades, es que, digamos, su fórmula, digamos, emerge, quiebra con la totalidad opresiva del orden social actual, quiebra con las totalidades cerradas
y que bloquean las soluciones de las perspectivas teóricas partidistas y abre posibilidades de construcción, especialmente en términos de procesos de democracia deliberativa, tanto sea de democracia directa como de democracia representativa, pero siempre democracia deliberativa. Bueno, Yamandú, muchísimas gracias, ha sido excelente tu exposición y además las posibilidades que nos has dado a través del diálogo, igual que lo hizo Ana, así que nada más que agradecimientos. Yo saludo a todos los que están presentes hoy y celebro que estos encuentros puedan generarse porque sin duda de ellos salimos todos aprendiendo un poquito más de lo que pensamos y reflexionamos juntos. Así que muchísimas gracias. Yo los dejo a los colegas, si quieren para cerrar alguna palabra. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo quería agradecer a Yamandú, ya invitarlo también, y Ana, si quieren participar del Encuentro Nacional de Filosofía en septiembre sobre el pensamiento filosófico latinoamericano, a los cuales invitamos a todos los presentes. Después hablaremos con ellos si pueden participar y si están deseando participar en el mismo. Nos encantaría que estuvieran. Y también, bueno, invitar a todos para el próximo martes, que se cierra el ciclo, con la participación también sobre el tema del género de ensayo en Ferreira, con el auspicio de la Inspección de Idioma Español. Bueno, así que, bueno, muchas gracias a todos y dejo también para que salude a Alejandro Iriarte, y gracias a todos. Simplemente agradecer y agradecerle al profesor Acosta y a la profesora Doué y a los inspectores de filosofía y a los inspectores que están presentes también con la inspectora de literatura y de inglés y a la cátedra como siempre, que es un placer trabajar con ellas, así que le doy la palabra a Beatriz. Muchas gracias, muy enriquecedor todo el encuentro y muy enriquecedora toda todo este compartir de ideas que se va gestando, ¿no? desde estos lugares y que todos nos quedamos pensando en realidad y que se continúa más allá de este momento. Así que le doy la palabra a Beatriz y saludo a todas y todos. Gracias, Ale, y en realidad es agradecerles a todos, tanto a Ana como a Yamandú por el encuentro de hoy, como a Amy y Elena por el pasado, y ya nos preparamos para encontrarnos en relación a la propuesta de ensayo el martes que viene como cierre del ciclo, con Sofía Torres. Así que nada, para la Casa de Alicia un placer, como siempre, recibirlos, un placer poder llevar adelante o generar la estructura que permita estos encuentros que son de intercambio, de construcción y sin duda alguna de muchos detones, ¿no? de los cuales ni siquiera nos enteramos, ¿no? Pero que a partir de todos los entrecruzamientos que se generan aún desde la virtualidad, seguramente esto sigue replicándose y creciendo, que es lo que todos queremos. Y bueno, esperemos, más allá de este ciclo, poder tener un cierre y una devolución de todo lo que pasó con este ciclo a Ferreira, presencial, cuando venga el buen tiempo y no haya más ciclones en el patio de la Casa de Alicia. Un gusto, como siempre, recibirlos. Hasta el martes que viene. Chao, Gracias. Chao.